músculo va a estar siempre cubierto, si lo veo desde la parte superior, por el músculo, siempre va a estar cubierto por el músculo. Esto lo podemos poner aquí en punteado porque lo vemos por debajo del recto superior. Siempre va a estar por debajo. Vamos a poner un poco más nítido, que no se vea. Fíjense, yo les hice el otro día un esquema. Si yo veo aquí el globo ocular y lo secciono y hago ese plano, yo lo que voy a ver siempre es que me da igual, izquierdo o derecho, ¿vale? Que aplíquese a cada caso. Siempre voy a ver ese oblicuo superior que se encuentra por debajo del recto superior. Siempre por debajo, siempre cubriéndolo. ¿Queda claro? Vamos a ver ahora y vamos a estudiar el oblicuo inferior. Oblicuo inferior. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta de lo que hemos dicho anteriormente? Pues vamos a ver lo mismo. Vamos a hacer un esquema. Dibujemos ese globo ocular. Igualmente, el fascículo. Y ahora lo vamos a ver desde abajo. Recuerden siempre que yo les he dicho que en esa porción, en ese ángulo ínfero-interno o ínfero-medial, yo observaba un orificio, ¿de acuerdo? El orificio lacrimal, donde iba a ver el aparato, parte del aparato de drenaje, iba a ir ahí y se dirigía hacia la cavidad nasal. Por tanto, yo lo que estoy viendo, por tanto, en esa zona, en esto de aquí, que vuelvo a insistir, vamos a orientarnos. Esto va a ser temporal y esto va a ser nasal, la nariz, y la parte externa va a estar aquí. Por tanto, fíjense que se va a originar en esa zona. Y yo ya les dije el otro día, por supuesto, vamos a hacer ese eje que después nos va a servir muchísimo. Ese eje ecuatorial, perdón, plano ecuatorial. Y yo veo que alrededor de ese orificio va a tener su origen el oblicuo superior. Y ese oblicuo superior se dirige, fíjense ahora, ¿a qué parte? A la inserción en el hemisferio, vamos a ponerlo por aquí, en el hemisferio anterior, por supuesto por debajo, porque yo le da la vuelta. ¿Vale? ¿Queda claro? ¿En qué parte? En su zona, hemisferio anterior, en su zona inferior y lateral. ¿Vale? Igual que hemos hecho lo anterior, para que ustedes lo recuerden. ¿Y cómo va a quedar con respecto al músculo recto inferior? Pues el músculo recto inferior va a ir por aquí. Y ahora este pasa por encima de él hasta insertarse, como les he explicado antes. ¿De acuerdo? Por tanto, este músculo sería el recto inferior. ¿Cómo quedaría en el esquema? Pues aquí estaría el recto inferior, y aquí nos quedaría por ese lado el oblicuo inferior. Fíjense la regla, recuerden siempre la regla, siempre pasan los oblicuos por debajo de los rectos. Recuérdenlo siempre, no se me líen.
los oblicuos pasan por debajo, pasan siempre por debajo de los rectos, por debajo. Regla súper importante, para que ustedes lo recuerden en el examen. La trayectoria, pues ya la ven, es una trayectoria oblicua, inclinada, que se dirige desde fuera hacia adentro, desde delante hacia atrás. Sigue la pared inferior, el suelo de la órbita, sigue ese suelo de la órbita. De delante hacia atrás, desde dentro, desde fuera, pero mejor dicho, hacia dentro. Esa es la trayectoria. Pero vaya, no tiene mucha dificultad, es fácil también para recordar. ¿Y para el oblicuo superior cuál es la trayectoria? Pues sigue desde esa inserción que hemos dicho, que puede ser una o otra, me da igual, sigue paralelo a la pared de la cavidad nasal, de la fosa temporal, ¿de acuerdo? Llega a la tróclea y se refleja y se va desde adelante hacia atrás, esa porción refleja. Lo que me tiene que decir esa trayectoria es que tiene dos porciones, la directa, que sigue la órbita, y la refleja, que lo que se dirige es hacia adentro y hacia atrás. ¿Vale? Bien, vamos ahora a la parte un poquito más compleja. Esto más o menos hemos visto desde, pero ahora, ¿qué aplicación práctica saco yo de esto? Bueno, está muy bien, me llega el paciente, me llega con un problema y veo que su ojo se dirige hacia un lado y el otro sigue mirando, el otro me sigue mirando y digo, ¿qué ha pasado? ¿Vale? Sabemos la inervación, sabemos dónde se anclan y dónde se originan, pero me viene un paciente y digo, ¿y a mí? ¿Qué movimientos hacen esos músculos? Porque ese globo ocular, ese ojo, se me va hacia afuera. ¿Vale? Vamos entonces a ver, y esto sí que también es importante, me pasó, cayó una pregunta en el examen, y vamos a hacer el siguiente esquema que espero y quiero que memoricen. Globo ocular. Aquí tenemos el iris y la pupila. Y vamos a ver el siguiente ejercicio, o mejor dicho, vamos a ver cómo se van a ir los movimientos. Vamos a ponerlo aquí, ven, sexto, los movimientos, y vamos a dar alguna regla para que ustedes siempre se acuerden de los movimientos y ya no se les olvide más en su vida. ¿Vale? Aquí tenemos, por tanto, ese globo ocular y vamos a ver qué efectos hay, qué efectos existen en esa zona. En primer lugar, hemos dicho que están los músculos rectos, ¿vale? Pues venga, vamos a decirlo. Si aquí tenemos, yo aquí tengo, por ejemplo, la nariz, yo ya sé, no se lo voy a poner ahí, que esa es la zona nasal, ¿sí o no? ¿Vale? La otra, pues, no le voy a dibujar la oreja, la zona temporal, ¿vale? Y entonces yo lo que voy a ver es lo siguiente, y es que yo sé que esta, si esta es la parte craneal o superior y esta es la parte inferior, esta es la parte medial y lateral. ¿Aquí qué músculo va a haber? ¿Y el recto superior qué movimiento va a hacer? Si está arriba, elevación, ¿no? Fíjense, aquí tengo el esquema. Bueno, tendría que ver un segundo antes. Faltaría el otro, pero vamos, hemos dicho, Loreto Rico, por favor, no quedaría, nadie ha dicho nada. ¿Qué músculo hay más que se nos ha olvidado? Falta un músculo todavía antes de empezar con esto. El párpado superior. Menos mal que estoy yo, porque ustedes no me ayudan. Músculo elevador del párpado superior. El elevador del párpado superior, fíjense, origen. ¿Ven ese anclaje superior que hemos visto? Pues fíjense que ahora, como una ceja, como si fuera una ceja, ese elevador del párpado superior se va a insertar por encima del anillo tendinoso, justo por encima del músculo recto superior. ¿De acuerdo? Por tanto, el origen lo voy a poner ahí para que ustedes se acuerden, lo van haciendo su esquema ya que tengan hechos. Y vamos a ver que tiene ese origen, por tanto, fuera del anillo tendinoso común, por encima del músculo recto superior. ¿Y qué sucede? Pues que desde esa zona sigue entre el frontal y el frontal por encima, lógicamente, o si lo prefieren,
El recorrido va a ser entre el techo de la órbita, vamos a poner aquí que ese es el elevador del párpado superior, sigue entre el techo de la órbita y se inserta en el párpado superior, en una zona que se denomina el tarso. ¿De acuerdo? Por tanto, origen, por encima del anillo, inserción en el tarso del párpado. Trayecto, ya lo han visto. ¿Dónde va a estar? Pues entre el músculo recto que da por encima del recto y por debajo del techo de la órbita. ¿Vale? Para que les sea más fácil, vamos a ver que me recuerden. Los rectos, ¿por qué nervios van a estar inervados? Venga, vamos a recordarlo aquí que no. Vamos a ver, la inervación vamos a hacer aquí el recuerdo, se lo acabo de decir. Pero ahora lo vamos a hacer desglosado. Ojo, que también se lo tienen que aprender así. Ahora desglosados. Inervación. Recto superior. Recto inferior. Recto lateral. Recto, ¿cuál me queda? Medial. Eso no lo habían visto así. Algunos lo habían visto y me lo han dicho no. Lo he hecho al revés. Antes de dar lo genérico, vamos a hacerlo particular. Oblicuo superior. Vamos a poner aquí para que ustedes lo diferencien. Gracias. No me siento. Oblicuo inferior. Es que el Instagram está tan interesante que es que madre mía. Ni se da cuenta que me estoy diciendo a él. Oblicuo inferior. Elevador párpado superior. Anóteselo así también. Sí. ¿Vale? Apréndanselo de esta manera también. Eso es. ¿Qué? Baja eso. Movimientos. Venga, seguimos. Movimientos. Recto superior, globo ocular. Lo eleva. Ya sabemos que está inervado por él. Recto inferior. ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Deprime. Hacia abajo. Inervado por. ¿Qué más? Recto medial. ¿Qué hace? Uy, palabra interesante. Aduce, ¿no? Es decir, se va hacia el interior, ¿verdad? Pero me gustó esa palabra. ¿Qué más? ¿Inervado por él? Ahora lo explicaremos. Es que su compañero me ha un poquito adelantado lo que lo digo. No, sí, ya. Las patas me oscurecen. Tercero, hacia adentro. ¿Cuál es este? ¿Par craneal? Sexto. Vamos a ponerlo aquí para ver qué son los diferentes. RS. ¿Dónde estaba el oblicuo inferior? Por debajo del recto inferior. ¿Sí? Atención, estoy hablando de movimientos y no de posición. Ahora ese músculo que ustedes saben que va desde aquí hacia aquí, ¿sí o no? ¿Hace ese recorrido, sí o no? ¿Sí o no?
Oblicuo inferior. Fíjense que no lo he pintado donde tiene que estar, aquí. ¿Dónde lo he pintado? Lado contrario. ¿Y el oblicuo superior dónde? O sea que el oblicuo superior me lleva el ojo hacia abajo y el oblicuo inferior me lleva el ojo hacia arriba. ¿Eso cómo es posible? ¿Quién está inervando todo esto? El tercero. Cuarto. Qué cosa, ¿verdad? Yo tampoco, yo... Por tanto, si yo le he pintado aquí, ¿se va hacia arriba el oblicuo superior? ¿Sí o no? Si lo he pintado aquí el oblicuo inferior se va aquí, ¿hacia arriba o no? Sí, pero ¿se va tanto como el recto superior? ¿Quién, ¿se va hacia el lado? ¿Cómo que no? Sí, pero no hace la misma. ¿Pero es como el recto? Entonces fíjense lo que hago. Vale. Para arriba y un poquito hacia el lado. ¿A una mano por ahí? ¿Alguien? ¿Alguien no me preguntó nada más? ¿No me preguntó por aquí atrás? ¿Estaba girándose? ¿Qué pasa aquí? ¿Lo mismo, no? ¿Sí o no? Y ahora, lo que su compañero estaba deseando decirnos. Fíjense. Bueno. Recto superior, recto inferior y recto medial. Los rectos superior, medial e inferior, ¿de acuerdo? Siempre que se produzca un movimiento no va a ser puro, ¿vale o no? Puro solo, si me apuro, mejor dicho, el recto medial. Pero todos estos rectos siempre van a hacer una Abducción. abducir. ¿Qué quiere decir? ¿Es ab o ad? Ad. Madre mía. Eso lo hace. Madrecita. Aducir. ¿Se acuerdan? ¿Qué era esto? Abducir. Y abducir. ¿Y si los ojos van a hacer? Oblicuo inferior, recto lateral y oblicuo superior. Recuerden, los rectos superior, medial e inferior, además de realizar su función, siempre mueven el ojo hacia adentro. Oblicuo inferior, oblicuo superior y recto lateral, además de su función, siempre van a mover el ojo hacia afuera. Abducción, aducción. ¿De acuerdo? Cuando yo le pinto esta flechita hacia acá, esto que ustedes ven aquí, cuando yo se los pinto hacia acá y hacia acá, y esa, quiere decir que el ojo abduce, se separa, se va hacia afuera. Cuando yo les pinto esta flechita, a ver que no se lo he pintado por aquí, esto además, fíjense, esto es importante. A ver. Para completar el detalle, esto es súper importante. ¿Queda claro? Todos estos músculos, además de ejercer su acción, también los lleva un poquito hacia adentro. Este un poquito y este total.
El músculo aductor puro es el recto medial. El músculo abductor puro es el recto lateral. Los otros modifican, sabiendo que el superior e inferior, además de llevarlo para adentro, cumple con su función. Por tanto, movimientos puros, los rectos medial y lateral. Los demás son movimientos combinados. ¿Sí? ¿Repasamos otra vez? ¿Necesitan repasarlo o no? Sí, por favor. Venga. Primero, vamos a ver que por su nombre y por su lógica, los músculos parecen que hacen su acción. Si yo les dibujo un recto superior, ¿hacia dónde irá el ojo? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Sí. Sí, a medias. ¿El recto inferior va hacia abajo? Sí, a medias. Sí, a medias. ¿De acuerdo o no? ¿El recto medial hace su función? Sí. ¿El recto lateral la ejerce? Sí. El oblicuo, a ustedes, como es algo nuevo hoy, pues ya saben que siempre es a medias, ¿no? A medias. Por tanto, fíjense qué fácil. Si yo hago una línea y veo que los de esta parte siempre me van a hacer que se me van a ir hacia afuera, puramente, o se me van a ir hacia afuera y hacia arriba, el inferior, hacia afuera o hacia abajo, el superior. ¿Entienden ahora o no? Sí. Si yo ahora me voy aquí, ya sé que el recto superior e inferior, que sí que tira hacia arriba, pero no es un movimiento puro, porque está condicionado y siempre se me va a ir. ¿Por qué van a estar condicionados? Pues porque siempre va a haber un anclaje. Siempre va a haber un anclaje. ¿De acuerdo? No, en cada zona, en cada sector. No es puro. Si yo le cortara al otro, claro que se iba para arriba y ya está. Pero como me condicionan los demás, hace eso mismo. Y esa es la mejor manera de estudiarlo. Hagan el esquema. ¿Este qué ojo es? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo. Izquierdo. Sí. No sé, cómo es el derecho. No se aprendan, no me sean cabezotas, no se aprendan solo uno, hagan el otro. Ese es el trabajo que les voy a mandar para el próximo día. Sí, está aquí. Recuerden, no se centren en uno, a ver si todo ahora lo van a hacer el mismo ojo. Y todos los problemas van a tener el mismo ojo. A ver, pregunten, ¿por qué? Puede sufrir de lo que se llama una, o mejor dicho, esos músculos van a provocar también lo que se llama una intorsión y una extorsión. Extorsión no es molestar a nadie, ¿de acuerdo o no? Si lo prefieren, exotorsión, ¿de acuerdo? O extorsión. Intorsión o extorsión. ¿Y en qué consiste? Pues fíjense, lo metamos ya aquí como parte del último esquema. Vamos a poner lo que esto es una intorsión. No. Y vamos a pintar aquí que esto es una extorsión. O exotorsión. Y no le gusta esa palabra. Y entonces los ejes no son así, sino que el paciente, por cualquier problema, ha tenido un problema, por ejemplo, pues una lesión de un nervio, o tiene un cáncer, o tiene cualquier tipo de patología, una fractura, una rotura, cualquier cosa. Y ahora el ojo no está orientado así, el globo ocular, sino que el pobre paciente se le abre un poco para acá. Y entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues para compensar tiene que girar la cabeza, ¿de acuerdo? No, porque si no, no ve bien. ¿Queda claro? Entonces sufre de una extorsión, o mejor dicho, sufre una patología. Cuando yo hablo de extorsión, es que el eje, con respecto, imagínense que esta sería la nariz, por decir algo, ¿vale? Por poner la nariz, pues sufre que se va hacia afuera, el eje se dobla hacia afuera, hacia el lateral, ¿vale? De aquí hasta aquí, el eje sería normal, pues sería de aquí hasta aquí. Y en el otro, por ejemplo, vamos a ponerlo igual, para poner el mismo ejemplo, ese sería un eje normal, una nariz, si lo prefieren, una referencia, y se sufre ahora que lo que ha ocurrido es que se va hacia adentro. Extorsión o intorsión. ¿Y qué es lo que sucede? Pero esto sucede con lo que estamos haciendo ahora mismo. ¿Quién regula la extorsión o la intorsión? ¿Qué es lo que hace eso? Pues fíjense, todo lo contrario de lo que lleve en esto de extorsión,
como es intorsión, es todo lo contrario. Aquí vamos a poner todo lo que lleve una I. Por tanto, de la extorsión se va a encargar el recto inferior y el oblicuo inferior. Y ya no se les olvida. Todo lo contrario a la intorsión. Intorsión, no. Esto es la extorsión. ¿De acuerdo? Y lo contrario, ¿cuál va a ser? El oblicuo superior y el recto superior. Hoy ya son más ópticos. ¿Sí o no? ¿Y qué es lo que vamos a ver? Lo que vamos a ver es lo siguiente. Fíjense, se lo voy a pintar aquí muy grande. Vamos a dibujar aquí ese globo ocular. ¿Y qué vamos a hacer también aquí en el centro? En el centro, pues bueno, vamos a establecer, para que siempre lo tengamos de referencia, el iris y su pupila. El iris y su pupila. Para tener otra referencia, siempre la nariz, para saber dónde nos encontramos. Por tanto, nosotros sabemos que esta zona es la zona nasal o interna, y lo que vamos a ver justo a continuación es la zona temporal o externa, según la denominación que nosotros le vamos a dar. Ojo, lo que yo le quiero decir son los movimientos que coinciden, algunos de ellos, con la localización. Por tanto, vamos a pintar el color rojo, vamos a pintar ese músculo, y el primero que yo veo, si esta es la parte craneal o superior, es el músculo recto superior. Y el que tenemos aquí abajo, por tanto, músculo recto inferior. Y si yo no me voy hacia el lado de la nariz, músculo recto medial. Y en otro, si me voy para el otro lado, es el músculo recto lateral. Músculo recto lateral. Bien. ¿Qué movimientos va a tener el músculo recto superior? Si yo quiero echar el ojo hacia arriba, va a tener un movimiento de elevación. ¿De acuerdo? Por tanto, tiene ese movimiento de elevación. Bien, el músculo recto medial, vamos a hacerlo por orden también. ¿Qué movimiento va a tener el músculo recto inferior? Un movimiento de presión. Bueno, esto es muy fácil. ¿De acuerdo? Un movimiento de presión. Si yo veo, por ejemplo, este músculo recto medial, va a tener un movimiento que me tiende hacia adentro y se denomina el movimiento de... movimiento de abducción. ¿Qué quiere decir? Que el ojo siempre, el globo ocular, vamos a ir siempre mirando hacia la nariz. Y si yo veo el recto lateral, va a tener un movimiento de abducción. Bien, recordemos un poquito por qué va a estar inervado todos estos músculos. El músculo recto superior va a estar inervado por qué músculo. ¿Estamos de acuerdo? El músculo recto medial, ¿por qué músculo va a estar? También ¿Estamos de acuerdo? Músculo recto inferior. Bien. Por tanto, fíjense como todos estos músculos van a estar inervados por el tercer par craneal. ¿Cómo se llama el tercer par craneal? Como tiene tantos músculos, motor ocular común. ¿De acuerdo? Motor ocular común o oculomotor. Sin embargo, el músculo recto lateral es de las excepciones que nosotros tenemos. Y ese músculo recto lateral va a estar inervado por el cuarto. ¿Cómo se llama el cuarto? Abducens. ¿Y qué más? El cuarto es el abducens.
pues se llama el patético o troclear. ¿Cuál es? ¿Cuál es? El abducens. ¿Y ese cuál es? ¿Cuál es? Motor ocular lateral. ¿Cuál es? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no? Vale, el palito eso siempre es difícil. ¿Vale? Bien, entonces tenemos el sexto par craneal. Muy fácil. El de arriba tira para arriba, el de abajo tira para abajo, el de dentro tira hacia dentro y el de fuera hacia afuera. O sea, no es muy complicado. Sin embargo, aquí viene una parte de esa complicación. Porque yo voy a tener, vuelvo a insistir, esta no es la localización de los músculos, sino esto va a ser donde va a hacer el movimiento los músculos que ahora mismo les estoy nombrando. Y este que yo veo aquí, fíjense que va a ser el oblicuo inferior. Oblicuo inferior. Y aquí, por el contrario, voy a tener el oblicuo superior. Y el oblicuo superior, ¿por qué va a estar inervado? Por el patético o troclear. Y el oblicuo inferior por el tercer par craneal. Es decir, todos están inervados por el tercer par craneal, menos el lateral, que es el abducens, ¿de acuerdo o no? Y es el sexto par craneal, motor ocular lateral, y el otro, que es el oblicuo superior, que es el nervio troclear. Cuarto par craneal. Esto se lo tienen que saber perfectamente. Bien, ¿qué movimientos nosotros vamos a ver? Que el oblicuo inferior, cuando se produce su contracción, va a tener un movimiento, por supuesto, de abducción, pero también va a tener un movimiento de elevación. Por tanto, el oblicuo inferior no solo se va hacia afuera, sino también se eleva y se va hacia arriba. Y al contrario sucede con el oblicuo superior. Cuando se produce la contracción, no solo se va a ir hacia un lado, hacia afuera, sino que también va a bajar. El truco es el siguiente. Todos los músculos que yo represente a partir de esta línea hacia la zona temporal, hacia la zona de fuera, hacia la zona temporal, siempre van a tener ese movimiento de abducción. Y fíjense que como los oblicuos, el oblicuo inferior va a ser la acción diferente a la que a mí me saltaría en mi cabeza. El oblicuo inferior siempre va a tirar hacia arriba y el oblicuo superior siempre va a tirar hacia abajo. ¿Y qué sucede con el resto de los músculos rectos? Que el resto de los músculos rectos siempre van a tener un componente nasal. Siempre va a tener un componente nasal. De tal manera que el recto superior también se va hacia adentro y el recto inferior también se va hacia dentro. ¿Les ha quedado claro? Todos los rectos superior, inferior y medial, además de su acción, van a tener el componente de la abducción. ¿Qué va a suceder con el otro? Con el oblicuo inferior, oblicuo superior y lateral van a tener el componente de separación de la abducción. ¿Les ha quedado claro? Y recuerden siempre que el inferior, la acción que va a ser la contraria a la que ustedes supongan. Si el inferior va a tirar hacia arriba, si es el superior va a tirar hacia abajo. ¿Queda claro o no? Bien. ¿Preguntas? Esto no lo habían visto todavía, ¿no? ¿No? Bien. Nos faltan dos componentes importantes. Vamos a dibujar aquí un globo ocular y aquí vamos a dibujar otro globo ocular. Dibujamos aquí el iris y su pupila y aquí el iris y su pupila. Y yo aquí veo que tiene un eje central y aquí veo yo que tiene ese eje central. Como siempre y como referencia, dibujamos aquí la nariz y aquí dibujamos la nariz de ese ojo. Vamos a dibujar el mismo ojo, ¿vale?
Y vamos a ver ahora que el mismo ojo no solo va a ir hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro y hacia afuera, no va a ir solo a elevarse, ¿vale?, en cualquier sentido, sino que también va a hacer un movimiento de rotación, fíjense en mi mano, un movimiento de rotación sobre su eje, un movimiento de rotación. Cuando el movimiento es hacia la zona temporal, vamos a dibujarlo por tanto aquí, cuando ese movimiento, lo voy a pintar muy exagerado, va desde su eje central hacia la zona temporal, a esto se le llama una extorsión o exotorsión. Extorsión o exotorsión. El globo rota sobre su mismo eje y se va hacia un lado. Y además, cuando va hacia el lado nasal, hacia el lado de la nariz, y va desde esa zona media y gira hacia esa zona interna, se le va a denominar el movimiento de intorsión. Movimiento de intorsión. Bien, pues esto también están explicados músculos. ¿Y qué músculos van a estar implicados? Vamos a ver que está el músculo recto inferior y además el músculo oblicuo inferior. Músculo recto inferior y el oblicuo inferior. Cuando hagamos ese movimiento de rotación hacia afuera, esa extorsión o exotorsión, nosotros vamos a observar que el globo ocular va a girar en este sentido. ¿Cuáles son los responsables? El inferior y el inferior, de oblicuos y tal. Fíjense que empieza por E, sin embargo le aplicamos la I. ¿De acuerdo? Regla mnemotécnica. ¿Y ahora cuál serían los otros? Pues el otro sería recto superior y ¿qué oblicuo? Oblicuo superior. ¿Sí? ¿Les ha quedado claro? Esto es fácil, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? Estudiarlo. Por cierto, así hemos visto que esto sería para el globo ocular derecho. ¿Podían hacerlo para el globo ocular izquierdo? ¿Vale? Pues ese ejercicio se lo recomiendo para que lo hagan en casa. Bien. Háganle fotos, vamos a borrar y vamos a ver un poquito la vascularización. Vamos a dar unas pinceladas, vamos a hacer unos cuantos esquemas para que se acuerden siempre de la vascularización. ¿Sí? Paso por tanto a borrar. Y vamos a ver por tanto la vascularización. Vamos a ver las arterias y las venas. Y como siempre, yo, aunque vean un esquema que es un poquito más elaborado, siempre yo les voy a indicar lo que para mí siempre es más relevante y lo que deben de estudiar. Todo esto que hemos visto, lo siento mucho, pero esto se lo tienen que saber. Este es el último esquema, igual que el otro le he dicho más o menos los componentes y las vías, ustedes se tienen que saber también todos estos movimientos de los músculos. Para eso les he hecho ese esquema que creo que es bastante sencillo, simplemente con practicarlo varias veces ustedes lo van a entender. Bien, vamos a ver entonces la vascularización de la órbita. Vascularización de la órbita. Para la vascularización de la órbita, vamos a empezar en primer lugar por las arterias. Vascularización de la órbita, comenzamos por tanto por las arterias. Y para hacer este recorrido, es decir, dónde llega la sangre que nos va a irrigar a todos los componentes de esa cavidad orbitaria, de esa fosa orbitaria,
nosotros tenemos que partir de un origen muy claro, o mejor dicho, dos orígenes muy claros. Aquí le pinto el primero. Y ese origen que ustedes ven aquí tan sinuoso es la arteria carótida interna. Y ustedes saben ya de por anatomía que existe otra arteria, que es la arteria carótida externa. Ustedes saben también que tienen ambas un origen común, que es la arteria carótida. ¿Eso se acuerdan, verdad, de anatomía? Es muy sencillo. A nosotros, ¿por qué les dibujo los dos? Porque de los dos componentes los vamos a utilizar para esa irrigación de la cavidad ocular. ¿Por qué? Porque aunque el aporte mayoritario vaya a venir de la arteria carótida interna, ahora lo vamos a explicar, también la arteria carótida externa va a participar. Recuerden siempre que la arteria carótida interna, y eso lo tienen que tener presente, y alguna vez apuntarlo de esta manera, esto para lo de anatomía, los que tengan que hacer otra vez el examen, van a ver que la arteria carótida interna no va a dar ninguna rama hasta que llega al interior del cráneo. En el interior del cráneo siempre va a dar ramas. Sin embargo, la arteria carótida externa va a ir dándonos ramas constantemente. En el cuello, en la cara, ¿de acuerdo? En el cráneo por fuera, es decir, va a estar siempre constantemente. Sin embargo, la arteria carótida interna, hasta que no nos llega al interior del cráneo, hasta el endocráneo, no nos va a dar ninguna rama. Bien, vamos a pintar ahora este elemento que ya ustedes lo irán viendo, y ese elemento es el hueso frontal, y aquí vamos a ver el siguiente elemento, lo vamos a pintar un poquito dividido, que es el hueso maxilar. Aquí es la representación un poquito de perfil sagital, anatómica, para yo representarles ahora un globo ocular en esta zona, y después la referencia siempre, ya saben que esta es la parte de la córnea, y aquí yo lo que tengo es el segundo par craneal o el nervio óptico, que entra en ese orificio que ustedes ven aquí, y ese orificio que ustedes ven aquí es el orificio o agujero óptico, ¿vale? Podría pintarle músculos, seguramente ahora un poquito más adelante o el próximo día lo vamos a pintar, pero para que tengan claro ahora mismo esa referencia. Por tanto, tenemos ese dibujo que es un dibujo sagital, antero-posterior, y ahora les voy a dibujar, visto desde arriba, la siguiente representación. Y aquí yo lo que voy a tener es que en esta zona de aquí, yo voy a tener la cavidad nasal. Por tanto, esta es la zona nasal, siempre una pared recta, y a partir de aquí yo lo que voy a tener es la cavidad, la pared externa de esa fosa, que es la zona temporal. ¿Cómo vamos a representarlo? Vamos a pintarla incluso un poquito más exagerado de lo que hemos hecho, para que ustedes siempre lo tengan en cuenta. Vamos a pintarlo incluso un poquito más oblicuo, para que ustedes lo recuerden. Bien, y aquí vamos a pintar esto una visión superior. Vamos a ponerlo por aquí, una visión superior. Y aquí lo que yo estoy viendo es una visión lateral. Y en esa visión superior yo voy a encontrarme también con este globo ocular en esta zona. Y ahora lo que voy también a observar es ese segundo par craneal o el nervio óptico, y lo puedo ver en esa posición. Recuerden siempre nasal, recuerden siempre, vamos incluso un poquito más estrecho, vamos a ir acortándolo, así que nos quede un dibujo un esquema lo más realista posible. Aquí es donde yo voy a tener entonces una de las paredes, y ahí donde se produce el estrechamiento. ¿Qué es lo que se va a producir aquí? Aquí yo lo que veo es el quiasma óptico que se me va hacia el otro globo ocular. Aquí estaría la cavidad nasal. ¿Y qué más voy a ver aquí? Aquí voy a ver ese elemento que yo les he dibujado anteriormente, y ese elemento que yo les he dibujado aquí es la arteria carótida interna. Vamos a ponerlo aquí, arteria carótida interna. Por tanto, vamos a ir haciendo nuestros esquemas, y nuestro esquema es que
Vamos a tener que pintarlo aquí abajo y así vamos ahorrando un poquito de espacio. Nosotros vamos a tener las siguientes arterias. La arteria que va a ser la arteria oftálmica. Esa arteria, lo que se tiene que saber es el esquema que yo le voy a desarrollar aquí. Esa arteria oftálmica tiene su origen en la arteria carótida interna. La arteria oftálmica, por tanto, va a tener ese origen y lo vamos a pintar de esta manera. Yo veo por aquí y fíjense cómo voy haciendo este recorrido paralelo a esta zona de aquí, y lo que se me va a quedar hacia aquí y hacia adentro va a ser la zona medial. Todo esto ahora que me va a salir, y lo que me queda aquí en la pizarra es la zona lateral. Por tanto, esa arteria oftálmica, vamos a representarlo aquí, arteria oftálmica, es esa rama que me va a invadir todo ese espacio. ¿Cómo veo yo esa arteria oftálmica? Pues esa arteria oftálmica la puedo ver más o menos desde esta posición, viéndola desde aquí. Esto que yo veo por aquí lo vamos a ir dibujando, visto desde arriba también es la arteria oftálmica. Esa arteria oftálmica, ¿de dónde viene? De la arteria carótida interna. Esa arteria oftálmica va a estar prácticamente regando los 2/3, o si lo prefieren, los 4/5 de la cavidad orbital. Prácticamente casi toda la órbita viene irrigada por esa arteria oftálmica. Vamos a ponerlo aquí, los 4/5 aproximadamente de su irrigación. Y fíjense ahora lo que va a suceder. Yo les voy a ir pintando aquí unos detalles. Aquí por fuera, yo lo que observo es una glándula que todavía ustedes la han oído mencionar, pero todavía no se lo hemos explicado, puesto que se explica prácticamente al final de este cuatrimestre. Y aquí yo tengo una glándula que es la glándula lacrimal. Está por encima, es decir, yo me voy a encontrar esa glándula lacrimal aproximadamente en esta zona que yo veo por aquí. ¿De acuerdo? Aunque ustedes la vean desde esa parte de arriba, esta es esa glándula lacrimal que yo puedo observar perfectamente. Bien, ¿y qué es lo que va a suceder? Pues fíjense que yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Va a haber, aquí vamos a dibujar una serie de músculos. Este músculo que ustedes ven aquí, este músculo es el músculo recto lateral, y aquí yo voy a dibujar, vamos a ponerlo por aquí, músculo recto lateral que viene desde anillo tendinoso común, anillo de zinc, y lo representamos de esta manera. ¿Qué más voy a observar por aquí? Pues yo observo también que existe otro músculo que va a venir por aquí, y ese músculo que yo voy a cortar, porque si no es imposible que ustedes vean lo que yo les quiero dibujar, este músculo lo podríamos representar como el músculo que va a estar aquí en la parte superior, como es el elevador del párpado superior, y por debajo ustedes saben que está el músculo recto. Lo podemos más o menos, para este esquema me puede ser. ¿Qué más voy a observar aquí? Que aquí yo observo también que existe otro músculo, y ese músculo que yo veo en esta porción es el músculo recto medial o recto interno. Y vamos a pintar un poquito de otro color para que así lo podamos tener. Observo yo que existe este color, una propiedad óptica, ¿no ven? Yo observo que aquí, paralelo a este, existe otro músculo que me hace una polea de reflexión y me viene aquí a esta zona y va por debajo de estos músculos, tanto el elevador del párpado superior como, vamos a diferenciarlo aquí, del elevador del párpado superior. Vamos a dibujarlo. Aquí uno y aquí otro. Por tanto, este sería el oblicuo superior. Este naranja que yo observo aquí sería el músculo recto medial. El que yo observo por aquí sería
el recto lateral. Y este que yo veo aquí, vamos a poner que pudiera valer por 2. ¿Por qué? Porque está el elevador del párpado superior más el recto superior. ¿Ven el esquema? ¿Lo ven? ¿Ha quedado claro más o menos cómo está todo dibujado? ¿De acuerdo? Bien. De esa arteria oftálmica, fíjense que yo ahora lo que lo estoy viendo es por esta zona. Y por la otra va a ser esa pared lateral, esa pared temporal que yo encuentro hacia la pizarra y desde aquí mi pared medial. Y fíjense ahora lo que va a suceder. Aquí va a haber una división y se me va a ir hacia esta zona que yo observo hacia aquí. ¿Cuál es esa división que yo voy a ver? Pues fíjense que se va a ir hacia esta zona, ¿de acuerdo? Y se me va a ir hacia aquí arriba. Vamos a dibujarlo mucho mejor para que no quede aquí toda esa zona. Va a quedar esta primera división que yo observo en esa arteria oftálmica. ¿Hacia dónde me voy a ir? Hacia la parte nasal. Por tanto, la arteria oftálmica, la primera división que yo veo, se denomina la arteria medial. ¿Hacia dónde se me va a ir esa arteria medial? Se me va a ir hacia su zona nasal. No es que sea la arteria nasal, ojo, esa es otra, ¿de acuerdo? Pero para que ustedes lo recuerden, esta arteria, la primera división que yo veo aquí, que va a ir entre esos músculos, oblicuo superior, recto superior, es la arteria medial, arteria interna. La primera división que yo observo de esa arteria oftálmica. Bien, esa arteria medial va a ir dando una serie de ramas a los músculos, como yo los he visto por aquí, a este músculo también, por tanto, va a ir dando ramas a músculo recto medial y al músculo oblicuo superior. Estas ramitas que yo veo aquí. Pero también va a ir dando ramas hacia esta zona que yo observo en esa parte de ahí. Y van a ser hacia el etmoides. Por tanto, vamos a ver que existen ramas etmoidales. Existen una serie de ramas que van a ir hacia el etmoides y son las ramas etmoidales. Si yo sigo hacia adelante, observo también que cuando llega a esta zona de aquí me va a dar una rama al párpado superior y otra al párpado inferior. Por tanto, también me va a dar ramas palpebrales, ramas a los párpados palpebrales superior e inferior. Ramas palpebrales superior e inferior. Todo esto, fíjense, músculos, ramas etmoidales, nos va a ir hacia esa zona que nosotros vemos, las ramas a los párpados superior e inferior. ¿Y ahora qué es lo que sucede? Pues se ha dividido, pero aquí observamos que toma una bifurcación. Y en esa bifurcación, esa arteria oftálmica, fíjense que va a dar ahora otro ramo. ¿Y hacia dónde se va a ir ese ramo? Pues ese ramo se va a dirigir aquí hacia la parte anterior. ¿Por dónde? Por los músculos, estos que hemos visto anteriormente, el elevador del párpado superior y el recto superior. ¿Vale? A esto nosotros le vamos a llamar que es la arteria frontal. Arteria frontal. ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? Pues que nosotros hemos visto que aquí hace una bifurcación y ahora fíjense que se nos va a ir hacia esta parte de aquí arriba. Y así, vamos a pintar un poquito mejor, que se me ha quedado un poco corto. Y vamos a ver entonces que esta rama que nosotros habíamos visto aquí, que era la rama que se nos encontraba más cerca, era la rama, vamos a ponerlo aquí, rama medial, que es la número 1, y esta que ha extendido, que vemos aquí que se va hacia la parte superior, hacia la parte de arriba, aquí lo que observamos es que vamos a tener
la rama frontal. Todo esto lo van a ver en prácticas. Número 2, rama frontal, esta que observamos aquí, es esa, número 2, rama frontal. Rama medial, número 2, rama frontal. Y lo observamos más o menos. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues fíjense que esta arteria también ha ido dando una serie de ramitos, y esos ramitos que van a ser más cortos o más largos van a ser las arterias ciliares posteriores, largas y cortas. Eso lo vamos a ver dentro de un momento. Pero esa arteria oftálmica va a dar una serie de ramitos que ustedes ya vieron al principio del curso, que van a ser esas ramas ciliares posteriores, las largas y las cortas. Ramas ciliares posteriores, largas y cortas. Posteriormente viene ese ramo frontal. ¿Y ese ramo frontal qué es lo que nos va a ir dando la irrigación? Pues vamos a ver que está con los músculos que van a ser el elevador del párpado superior más el músculo recto superior. Nos van a dar ramitas a esa zona. Y ya que estamos aquí puestos, pues también nos va a dar una ramita hacia la glándula lacrimal, que lo vemos ahí en color azul. Otra ramita que es la glándula lacrimal. Cuando llega hacia la parte anterior también se nos va a dividir en 3. ¿Y qué se nos va a ir dividiendo? Pues una se nos va a ir hacia la frente, otra se nos va a ir también, vamos a dividirlo aquí, hacia el párpado superior. Hacia el párpado superior. Fíjense, por tanto, que esa arteria frontal nos va a dar estos 5 irrigaciones, se va a ir bifurcando en esto que nosotros estamos viendo aquí. Y ahora nos quedaría otra última rama, que esta rama es prácticamente como si fuera ya la continuación, de esa arteria oftálmica. Y esta es la tercera rama que ustedes van a ver cuando vean en las prácticas. Y esa rama, como se encuentra cerca de la glándula lacrimal, se llama la arteria lacrimal o rama lacrimal de la arteria oftálmica. Y esa arteria, ¿qué nos va a dar? Pues nos va a dar una serie de ramitos aquí. ¿Qué músculo es ese? Pues nos va a dar ramitos, en primer lugar, a este músculo que es el recto lateral. ¿Hacia qué más? También nosotros vamos a ver que va a dar aquí ramitos hacia la glándula lacrimal, y también nos va a dar ramitos hacia el párpado superior. ¿Cómo la veríamos en este esquema sagital? En este esquema sagital veríamos que a su vez aquí va a haber la siguiente rama, un poquito dividida en esta zona, y va a ser la rama lacrimal. Rama lacrimal, que tendremos ahí ese tercer punto donde vemos. Bien, por tanto, la arteria oftálmica ya sabemos que se va a dividir en medialo interna, frontal y lacrimal. ¿Es necesario saberse a lo que irriga? No. Pero que ustedes sepan que se dividen, sí. ¿De acuerdo? Y eso se lo tienen que saber el cuadrito. ¿Que ustedes quieren más detalle? Pues aquí lo tienen y lo tienen aquí expresado. Bien. ¿Cuál es la segunda parte importante de esa irrigación? Pues nosotros vamos a ver que existe de esa arteria carótida externa. Fíjense ahora, va a entrar en este hendidura o fisura, que es la fisura orbitaria inferior. Fisura orbitaria inferior. Y va a entrar esa arteria que yo veo por aquí,
esta arteria que va a ser este recorrido. Y aquí incluso atraviesa un poquito ese hueso maxilar. ¿Cómo se denomina esa arteria que nosotros vemos aquí? Que viene de la arteria carótida externa y va por el suelo de la órbita. Esto que yo observo por aquí se denomina la arteria infraorbitaria. Arteria infraorbitaria. Y no tiene nada que ver con la arteria oftálmica. Por tanto, si la pregunta es ¿qué arterias irrigan la cavidad ocular? La respuesta sería la arteria infraorbitaria y la arteria oftálmica, aproximadamente un quinto. Y esa arteria, vamos a ponerlo por aquí, la arteria infraorbitaria, viene de la arteria carótida externa, arteria carótida externa. Bien, ¿qué estructuras va a irrigar? Pues aquí nosotros tenemos dos músculos, como van a ser el músculo oblicuo inferior, músculo recto inferior. Incluso, fíjense, puede dar también una ramita que vaya hasta la glándula lacrimal, por tanto también puede irrigar, vamos a ponerlo por aquí, saliendo de aquí y llegando hasta este elemento, también puede irrigar a la glándula lacrimal. Por supuesto, al párpado inferior. Por supuesto, a ese párpado inferior. Y por último, a los elementos de excreción del aparato lacrimal, que es el saco y conducto lacrimonasal. ¿De acuerdo? ¿Hay que sabérselo? No. ¿Tienen que saber que existe la arteria infraorbitaria? Sí. ¿Tienen que saber que irrigan a los componentes de la órbita? Por supuesto. ¿Vale? Entonces, fundamental, esa división en tres de la arteria oftálmica y esa arteria infraorbitaria, cuál es su recorrido y que incluso puede dar una ramita hacia la glándula lacrimal. El ojo no se puede secar, el ojo necesita constantemente que haya lágrima y esa lágrima se obtiene siempre del filtrado de la licuación de la sangre a través de la glándula lacrimal. ¿De acuerdo? Bien. Pues fíjense lo siguiente, porque esta vascularización de la órbita es para todos los elementos que lo constituyen. Pero esa vascularización de la órbita también tenemos que estudiarla desde el punto de vista del globo ocular. ¿Y a qué me refiero yo? Que ustedes han estudiado durante los primeros temas que el globo ocular iba a estar también una irrigación interna. Y esa irrigación interna nosotros la podemos ver a modo de resumen, para que ustedes lo tengan muy claro siempre, que va a tener dos porciones. Una que es la porción de la retina y otra que va a ser la porción ciliar o coroidea. Cuidado, el globo ocular, todo eso que hemos visto de las túnicas, de los medios que había dentro, al final yo puedo verla que tiene dos partes, el globo ocular. Uno, la irrigación de la retina, y a través de qué arteria se va a irrigar la retina? De la arteria, también la vena central de la retina. Por tanto, la retina, ¿por quién se va a irrigar? Por la arteria central de la retina. ¿De acuerdo? Que en definitiva también es una rama de la arteria oftálmica, esa arteria central de la retina. Pero por otro lado va a recibir
la porción ciliar o coroidea, me da igual cómo se llame, directamente de la arteria oftálmica. ¿A través de qué? De los nervios ciliares posteriores, que podían ser cortos y que podían ser largos. ¿De acuerdo? La arteria central de la retina también viene de la arteria oftálmica, pero hay un paso intermedio que es esa arteria central de la retina. En definitiva, también viene de esa arteria oftálmica. ¿De acuerdo? Pero siempre nos tenemos que encontrar que existe esta doble diferenciación. ¡Ojo! Excepción. Anoten la excepción. ¿La arteria central de la retina irriga toda la retina? No. La arteria central de la retina no va a irrigar ni a la capa pigmentada de la retina, no la irriga a la capa pigmentada de la retina, ni tampoco a la capa de los fotorreceptores. No la irriga, no la irriga. La capa de los fotorreceptores y la retina pigmentada también la va a irrigar de forma directa la arteria oftálmica. Por tanto, no toda la retina está irrigada por la arteria vena central de la retina. ¿Les ha quedado claro? Esto es la parte interna. Todo esto que hemos visto hasta ahora es la parte externa. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bien, vamos a ver ahora las venas. Y ustedes han estudiado que de venas hay dos. La vena oftálmica superior y la vena oftálmica inferior. Vamos a hacer rápidamente otra vez este cuadrito aquí. Y vamos a ver ese globo ocular también de perfil sagital. Lo observamos aquí y aquí. Tomamos como referencia el segundo par craneal. Ese segundo par craneal accede junto con la arteria oftálmica. Fíjense, a lo mejor no han reparado en eso cuando se lo han explicado. Se lo han explicado, pero no han reparado. El orificio óptico, por el orificio óptico, pregunta de examen, va la arteria oftálmica y el nervio óptico. Reparen siempre eso, por este orificio, por el agujero o orificio óptico, por ese agujero orificio óptico van esos dos elementos, recuérdenlo, que es importante y que después no se van a acordar. Recuerden lo que es, van por ese orificio óptico. Bien. ¿Qué más podemos observar aquí? Bien, que existe aquí otro elemento, vamos a pintarlo por aquí, este sería el orificio óptico, y aquí vemos que está interrumpido. Y fíjense ahora lo que yo voy a dibujar aquí. Fíjense lo que yo voy a dibujar aquí. Y esto lo voy a llenar de sangre venosa. Este elemento que yo veo aquí lo lleno de sangre venosa. Aquí estamos. Y aquí voy a dibujar otro elemento. Aquí fíjense que es diferente porque hay muchos vasitos y veo yo que hay como huequecitos entre ellos, ¿vale? Pero más o menos viene un poquito a reflejar lo mismo, ¿vale? Estos dos elementos, a este elemento se le llama el seno cavernoso. Seno cavernoso. Y a este elemento que yo veo aquí se denomina el plexo pterigoideo. ¿Vale? Aquí recuerden, yo voy a tener este elemento que yo veo aquí, que es la fisura orbitaria superior. Y este elemento que yo veo aquí, que ya se los he dicho antes, es la fisura orbitaria inferior. ¿Vale? Vamos a ver otro detalle. Fíjense que yo ahora aquí
les voy a dibujar una vena. Vamos a dibujar aquí un grosor, una vena. Y aquí yo les voy a dibujar otra vena. Parece que no tiene nada sentido y ahora lo vamos a ir uniendo todo. Esta vena que viene del interior del cráneo, del endocráneo hacia así, es sinuosa, viene de una serie de senos que hay en el interior, ¿de acuerdo? Una serie de senos que ustedes ya han estudiado. Esta sería la vena yugular interna. Y aquí vemos la vena yugular externa. Por tanto, vemos ahí que hay dos venas. Fíjense, va a ocurrir más o menos lo mismo que veíamos anteriormente. Bien, de aquí a aquí va a estar conectado entre el seno cavernoso, no es necesario, ya se lo dimos, ¿de acuerdo? Ya se lo dimos en otra ocasión por una serie de senos petrosos. No es necesario que lo sepan, senos petrosos, superior e inferior. Voy a poner aquí una serie de senos petrosos. Y aquí yo observo que existe también otra vena que me va a comunicar. Como estamos de salida, yo las flechas siempre tengo la costumbre de ponerlas hacia el lado de la salida. Vamos a ir recogiendo y todas esas flechas que ustedes ven es porque indico que todo esto va a ir al corazón, a la vena, por la vena cava superior y va a entrar en la aurícula derecha. Por eso yo pongo este elemento que va siempre recogiéndose hacia abajo. Bien, ¿qué más? Pues yo observo que por aquí por debajo, fíjense, y atravesando ese, vamos a ponerlo igual, como siempre, y atravesando esa fisura orbitaria inferior, yo observo aquí que existe una vena. Y esta vena que ustedes ven aquí es la vena oftálmica inferior. Y de nuevo solo vuelvo a recoger la parte inferior, no recoge toda la extensión de esta cavidad, de esta fosa orbitaria. Y por otro lado, yo observo que a través de esa fisura orbitaria superior, yo observo que está aquí, como yo veo por aquí y aquí, fíjense, recogiendo toda esta zona, me va viniendo, y a esta arteria que yo veo aquí sería la vena oftálmica superior. Toda esta bifurcación que ustedes ven aquí y esto es lo que recoge la mayoría del contenido de esa cavidad orbitaria. ¿De acuerdo? Bien. ¿Por dónde va a ir la vena oftálmica superior? Por la fisura orbitaria superior. ¿Dónde va a drenar su contenido? Por tanto, vena oftálmica superior drena su contenido en el seno cavernoso, y el seno cavernoso drenará el contenido número 3 en la yugular interna. ¿De acuerdo? Ese sería el esquema de las venas. ¿Qué es lo que sucedería? La vena oftálmica inferior, pues por aquí vamos a ponerlo A, vena oftálmica inferior, a través de la fisura orbitaria inferior, va a drenar su contenido en B, que sería el plexo pterigoideo, y por último C. ¿Vale? Ven aquí cómo va el contenido y aquí cómo va a ir el contenido. ¿Les queda claro? ¿Vale? Esto sería. ¿Se puede complicar un poquito más? Sí. Y existen de vez en cuando también una serie de anastomosis entre una y otra. ¿De acuerdo? También puede existir una relación entre la vena oftálmica inferior y la superior, porque exista una unión, una anastomosis. Incluso entre las yugulares, a través de la maxilar interna, también puede existir esa anastomosis.
Y sobre todo porque me va a recoger todo el contenido de la cara, de los párpados, y va a hacer este camino que yo les estoy señalando. ¿Vale? Bien. Esto sería, digamos, el contenido con respecto a las venas.